cartulina que dejaron en una escuela primaria en Coatzacoalcos, Veracruz. No la vi, no la vi, pero decirle a la gente que no hay que dejarse intimidar. Y por si fuera poco, en el tema educativo, parece ser que la estrategia ahora es la extorsión. Esta semana el Universal sacó un súper reportaje, se los recomiendo, en donde habla de las extorsiones de gente que la ha vivido, maestros que las han vivido, padres de familia que lo han vivido. Entonces, esta cuestión de extorsión parece ser la estrategia educativa que ahora se enfrenta a México cuando 6.4 millones de niños y jóvenes, que representan el 18% de la población, no estudian, no van a la escuela. Ahora, añádale esto de la extorsión, menos van a ir a la escuela. ¿Y a qué me refiero con la extorsión? Van caminando, les dicen, cobro de piso, no vas a la escuela. El maestro se regresa, no dice nada porque tiene miedo a ir con las autoridades, que las autoridades están cooptadas también por el crimen organizado, y entonces no estudian, cierran la escuelita y los niños ya no estudian. Los que todavía tienen ganas de ir o pueden ir a estudiar. Entonces, añádale esto a que Mario Delgado ahora va a ser el secretario de Educación Pública. Entonces, yo sí me pregunto, ¿en dónde estamos parados en el futuro de México? Que lo hemos tocado muchas veces en esta mesa. ¿Nos está llevando la fregada, la chingada, como sea? O sea, de verdad, o sea, se nos está yendo de las manos esta cuestión educativa. ¿Por qué? Porque está en manos del crimen organizado ahora. Y no es de ahora, sino es de tiempo atrás. Entonces, abro aquí la conversación porque yo sí creo que no es justo para los niños, para los jóvenes que aún quieren ir a estudiar y pueden ir a estudiar, y para los maestros y padres de familia, que el crimen organizado ahora ponga el punto sobre la I en lo que se refiere a la educación. Indira. Es una tristeza lo que está pasando. De por sí, los maestros han sido objeto del secuestro de los propios políticos, de los sindicatos, de los partidos, de la gente que abusa del poder. Son un grupo, pareciera que no, porque en algunos espacios se piensa que los maestros también juegan un juego perverso y que no están dedicados a educar, sino a tener ganancias de pertenecer a la nómina gubernamental más importante, que es la de la Secretaría de Educación Pública. Pero yo pienso que al contrario, los maestros han estado silenciados y violentados durante mucho tiempo en este país. Y la gota que derrama el vaso, porque sí pienso que esto va a cambiar también algunas cosas, es la injerencia del crimen organizado. Es muy delicado lo que acabamos de conocer. Deberíamos estar en un escándalo, porque no es posible que si de por sí les pagan mal, tienen una gran responsabilidad, a veces sin las condiciones de infraestructura para hacerlo. Obviamente no hay que decir que pobrecitos si son víctimas, porque de cierta manera son un gremio muy, digamos, consolidado en algunos objetivos que se plantean, sobre todo políticos. Pero ya de ahí a pasar que para educar, para hacer tu trabajo, tengas que rendirle cuentas al crimen organizado, entonces, ¿en qué país estamos viviendo? O sea, eso es súper delicado. Los del pollo y los de los refrescos y los de las tortillas tienen que dar el famoso cobro de piso y tienen que entablar conversaciones con el crimen organizado. Bueno, de cierta manera hay un escudo que tiene que ver con el comercio y con los negocios y con ciertas operaciones comerciales. Pero los maestros, o sea, ¿en qué momento llegamos a esta impunidad y a este país donde tendríamos que entablar ese tipo de relaciones y conversaciones? La verdad es disparatado lo que está sucediendo. Dicen que son 299 carpetas de investigación, ¿sí? Y 12 por derecho de piso. Se me hacen pocas porque son, yo creo que los que se atreven a denunciar, claro, y las que no, claro. Peggy. Y Nuevo León es el segundo, primero es Oaxaca. Primero es Oaxaca, luego Nuevo León, Baja California y Guerrero. En denuncias. El tema aparte de delicado es, pues yo creo que es, como dice aquí, una crónica de un crimen anunciado. Lo hemos estado viendo, les han dado, pues,
todo La como plaza. en la plaza, en todos los aspectos, este gobierno al crimen organizado. Están metidos en el sector salud, están metidos en la educación, están metidos en infraestructura, en lo que tú quieras, lo ves. Se convierte imposible a veces en vivir en comunidades y nadie hace nada. El presidente en mayo sobre este tema dijo, no se dejen intimidar. Ese fue el mensaje Y a los ahorita padres dijo, de no familia. sé nada. No sé nada, no se dejen intimidar, y ese es el mensaje a los Preocupante. padres de familia y a los maestros. Les están cobrando de 250,000, según lo que Imagínate. leí, 250,000 pesos a 1,000,000 de pesos. Es totalmente ridículo. ¿Cuál es el fin de esto? Pues que dejen de ir a trabajar, que dejen de ir a estudiar. ¿Y qué ganas como país? Pues un país no educado es un país fácilmente manipulado. Claro. ¿Verdad? Esa Lo es hemos la dicho única aquí, manera, les ha fábrica de dicho. ignorancia. Exactamente. Entonces, ahora bien, no es un problema de esta administración tal. Tenemos muchos años en que hay una decadencia en el tema educativo en México y que realmente nadie le ha puesto, bueno, No, bueno, pero iba a decir, no le he puesto atención, pero sí, se me fue la lengua no, para atrás. pero Es con toda la intención, ¿verdad?, de poder llegar a eso. Pero o sea, sí son muchos años atrás, pero Peggy, son pero muchos años. difiero un Ajá. poco porque este gobierno, o sea, sí son muchos, o sea, que se ha dejado negligencia en la educación, pero ahorita este gobierno per Es se por demás. está consciente de lo que está haciendo. Exactamente. Está consciente de que esa es su estrategia para seguir ganando como están ganando. Exactamente. Ignorancia, pobreza, no educación. Entonces, digo, el resultado está que Mario Delgado va a ser el secretario de Educación Pública. Exactamente. ¿De qué me hablan? Entonces, esa parte a mí sí y por eso me pongo así. Luego me ponen que por qué hablo, pues sí, me No, porque importa es un mucho tema que porque nos no importa puede y duele. ser que los niños y jóvenes de nuestro país estén en manos del crimen organizado y el secretario de Educación Pública también está apuntado de ser un presunto criminal. Claro. O sea, entonces, él no tiene ni... Es más, está reprobado para ser secretario de Educación Pública. Ahora, Ni siquiera puede dar el ejemplo. Entonces, ahí también caemos en una cuestión de, pues, no eres ejemplo en tu casa, ¿cómo vas a decir no al crimen organizado? O sea, ¿cómo vas a poner orden en una estrategia fallida? no puedes poner orden en eso, y recordemos que parte de esto es para escuelas públicas y privadas, no es solamente No escuelas, solamente, de acuerdo a la investigación del Universal, esto se está dando en las escuelas públicas y privadas, y dices, ¿dónde están las denuncias? Pues también es el miedo, el miedo de las personas. Hace rato lo mencionaste, son 299 carpetas de investigación que se han abierto hasta el momento. Sin embargo, debe de haber muchísimo más, pero ¿tú te atreverías? O sea, mi pregunta es no te dejes intimidar. Como te dice el presidente, ¿qué haces tú como ciudadano? Sí. ¿Qué esperas tú como ciudadano si estás viendo que las autoridades están coludidas, los gobiernos están coludidos, y aparte las personas que te tienen que responder? Ese es el mensaje que te envían. Entonces, no entiendo ni cómo estamos hablando del tema de la mesa. O sea, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo llegamos, como tú dices, Indira? Sí, insisto en que el tema es súper delicado, sí, porque abrirle la puerta al crimen organizado quiere decir que entonces quienes nos gobiernan son delincuentes. O sea, para mí ese es el sinónimo. Sí, ¿y con qué confianza puedo acudir a una autoridad para denunciar? Pero ¿con qué confianza le puedo escuchar al presidente decir que no me deje intimidar y que no tenga miedo? Si él es el primero en abrazarlos, en lugar de castigar lo que se supone que por ley es un delito. Y lo consecuente, lo desastroso que va a ser en 6 años, porque además la gente decidió por el gobierno de Morena para que sea otros 6 años. Imagínate. Entonces imagínate que ahorita hay niños que tienen 6 años a los 12, que se supone que ya deberías por lo menos saber leer, escribir, hacer cuentas. No vamos a tener esa generación. Y son la generación que después nos va a gobernar. Sí, entonces en manos de quién estamos, sí. Entonces, cuando tú piensas en el futuro, cuando nosotros estemos más grandes, no viejitas, más grandes, ya viejitas, en manos de quién vamos a estar, de todo un sistema sostenido en el crimen organizado o adoctrinado. O sea, van a ser 2 vías, o adoctrinado o sostenido en el crimen organizado. Entonces,
Entonces, cuando escuchas, ¿verdad?, a personajes que lo dicen con todas sus letras y con mucha pasión y exacerbación, que lo que México necesita es una guerra contra los cárteles, pues también por eso la gente empieza con mecanismos de defensa y de violencia. Exacto. O sea, vean hasta dónde, a qué punto hemos llegado, que por ejemplo hace muchos años en Michoacán, por eso se hicieron las famosas ¿se acuerdan cómo se llamaban? Las autodefensas. Las autodefensas. Las autodefensas. Y una cosa te lleva a la Guerrero otra. también. Porque No, una buen punto. Una vez que estás teniendo como delincuentes a quienes te gobiernan, teniendo injerencia con el crimen organizado y no teniendo educación, pues entonces, ¿qué te queda? Tomar las armas. Está bien Qué delicado. fuerte, qué delicado. Está súper delicado. Qué delicado. Y los con tenemos los niños metidos en con todos los niños lados, en no, la o sea. agricultura también, lo vimos con el tema del aguacate de Michoacán. En ahorita las que me iglesias, sales de- ¿cuántos en las sacerdotes han iglesias? levantado la mano Exacto. y ellos mismos se ponen a dialogar con los criminales, con los delincuentes? O sea, Sí. estamos de veras en una tierra de nadie, en donde el presidente parte en su mañanera en estos días, dice, yo no sabía del tema, sobre el tema del Universal, yo no sabía, pues por favor que le pasen un... No se acuerda un que en mayo algo. habló no se acordó que en mayo habló del tema en una de sus mañaneras. Sí. Cuando Ándale. le salió esa manta, Buen él le punto, tocó, buen él fue el punto. que tocó el tema. Buen punto. Dijo también que no sabía nada, pero que no se fue cuando dijo que no se dejara. Por esto votaron, y entonces creo que hay que replantearnos muchas cosas, porque la educación, más allá de todos los juegos políticos, es algo primordial para que el país siga adelante.